Hola mis queridos hermanos, hermanas, visitas. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero vamos a pedir primero que nada la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos tu ayuda para poder entender y cumplir lo que vamos a aprender en esta lección. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección tiene como título Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. El versículo que debemos de memorizar para esta lección lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 9 y versículo número 12. Vuelvan a la fortaleza ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. En esta lección vamos a estudiar algunos conceptos que tienen que ver con una lista de referencias geográficas, o sea, límites que Dios da a los hijos de Israel, en los cuales ellos debían de llegar a conquistar. Y hay veces cuando hacemos el año bíblico, algunas de estas referencias geográficas pareciera que no tienen mucha importancia, pero en esta lección vamos a aprender que la tierra está relacionada también con la espiritualidad. Y en esta lección nos quedará muy claro que todas las cosas son de Dios, incluyendo al ser humano. Por lo tanto, la tierra que iban a recibir los israelitas era un don de Dios, un regalo del Señor. Y esto es un símbolo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que es un don, un regalo de nuestro Creador. Ahora, recibir un don también tiene sus implicaciones. Nosotros conocemos el concepto de lo que es una gracia barata. Sin embargo, el hecho de que Dios diera la tierra, tenía el pueblo algunas responsabilidades. Tenían que cumplir algunas cosas que Dios le pedía. Por supuesto, la tierra sigue siendo de Dios. Él la donó. Él peleó por ellos, pero hay implicaciones que el ser humano tiene que cumplir. Nosotros también esperamos las promesas del Señor, pero hay indicaciones que el Señor nos ha dado con ese don, con esa gracia, con el pacto que hemos hecho con Él, que ahora es a través del bautismo y que nosotros tenemos que cumplir, no para ganar la salvación, sino porque todo le pertenece al Señor, y aún esas cosas que Dios nos pide son para nuestro propio beneficio y para beneficio, mis queridos hermanos, espiritual de este reino universal. En todas partes en el universo, Dios es el creador, Dios gobierna, y todos debemos de obedecer su palabra, no solamente este mundo por creación, sino porque Cristo dio la vida para que nosotros podamos tener esa libertad de la cual hablaremos en esta lección de la escuela sabática. Te invito para que puedas escuchar este repaso desde el comienzo hasta el final, también compartirlo. Muy bien, sin más, vamos a entrar al día domingo. El día domingo tiene como título Edén y Canaán. Leemos uno de los versículos que está en este día en Génesis capítulo 3,
versículo 17 al versículo 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, y Adán y Eva eran los mayordomos, los gobernantes, los encargados de esta tierra. Pero Dios era el dueño. Satanás miente cuando reclama una tierra que no es de él, porque Dios es el creador. Sin embargo, Dios en su misericordia, para que nosotros podamos conocer su carácter y podamos entender la lucha entre el bien y el mal, Dios permitió que la tierra que perdió Adán y Eva pasara a gobernarla el enemigo de las almas. Y Cristo redimió, buscó, conquistó, recuperó esta tierra cuando Él murió en la cruz del Calvario. Ahora, como hemos leído, Dios le hizo un jardín, un hermoso hogar, un huerto, el huerto del Edén. Si ellos querían permanecer allí, ellos tenían que ser fieles. Había algo que tenían que hacer, y era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lamentablemente, ya conocemos la triste historia. Ellos desobedecieron. Estamos hablando de Adán y Eva, perfectos. Fueron creados en una forma perfecta, a la imagen de Dios. Ellos sí que tenían la libertad de escoger, no tenían tendencias al pecado, pero decidieron seguir al enemigo y perdieron el huerto del Edén. Ahora, Dios promete la tierra a Abraham. Dice que entrando a ese lugar, Dios le dice que todo lo que él pisare iba a ser para él y su descendencia, pero que tenía que esperar 400 años. Pero esa tierra seguía siendo de Dios. También tenían que cumplir condiciones, o sea, la promesa de heredar la tierra es condicional. Si no cumplían el pacto que Dios le proponía a Abraham y a sus descendientes, como Dios es dueño de la tierra, bueno, iba a pasar exactamente lo que pasó con Adán y Eva. Iban a perder esa tierra. Dios quería que esa tierra fuera permanente para ellos. Leamos la promesa que está en el libro de Génesis, capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Como vemos aquí, esta promesa es condicional. Es muy importante que nosotros entendamos eso, porque vamos a desarrollar en los días siguientes acerca del don que Dios nos ha dado de la salvación. Ellos, los patriarcas y los israelitas, no podían conquistar la tierra, pero Dios se las iba a dar como un don. Dios nos da también a nosotros la salvación. No podemos hacer nada para ganarla, pero hay requisitos, y esos requisitos
los vamos a estudiar en los siguientes días, porque la salvación sigue siendo de Dios. Él quiere dárnoslas, pero hay condiciones, es condicional, podemos perderla. Y aquí es donde nosotros, los adventistas del séptimo día, nos diferenciamos de otras denominaciones que creen que la salvación es algo que Dios da y no se puede perder. O sea, Dios lo hizo todo y no hay condiciones para recibirla. Simplemente Dios salva al que Él quiere y pierde al que Él quiere. No se puede perder la salvación porque Dios finalmente es el que la da, pero también el que escoge quién se va a salvar. Nosotros creemos, mis queridos hermanos, que así como Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, pero no obedecieron y perdieron ese lugar tan maravilloso, así como veremos que Dios le da la tierra a los israelitas, pero era condicional, y finalmente, como veremos, también perdieron esa tierra, así nosotros también debemos obedecer al Señor. No, mis queridos hermanos, para ir delante de Dios y decirle que por nuestra obediencia tenemos derecho a la tierra, a la herencia, a la promesa que dice que estamos esperando, sino porque hemos creído en Él, lo hemos aceptado. Y eso de aceptar y creer no es simplemente una declaración, ¿cómo podemos decir? Meramente intelectual, sino que debe ser una experiencia con Cristo Jesús que transforme nuestra vida. Pero vamos a ir desarrollando este tema que espero al final nos pueda quedar claro. Nos vamos al día lunes. El día lunes tiene como título La tierra como un don. Muy bien, Israel era un pueblo esclavo. Para poder tener una identidad necesitaba una tierra, ser una nación. Y Dios en su misericordia liberta a este pueblo esclavo y ahora le va a dar una tierra donde van a tener su identidad. Hoy nosotros escuchamos hablar de soberanía, de países que quieren pisotear a otro país, quitarle la identidad, sin una tierra, sin el nombre de una nación. Bueno, esa nación no tiene identidad. Por lo tanto, Dios en su misericordia, Él que es el dueño de todas las cosas y dueño de la tierra, va a cumplir la promesa. Saca a Israel de la esclavitud y ahora le va a asignar el territorio de Canaán para que Israel ahora tuviera una identidad, fuera una nación, un pueblo. Y hasta el día de hoy, cuando nosotros escuchamos hablar de Israel, nosotros sabemos que está hablando de los judíos, de un pueblo. Así que la tierra está vinculada con la identidad, pero también con la espiritualidad. Aquí nos dice que cuando estaban en Egipto como esclavos, tenían un sistema de irrigación, donde pues podían sobrevivir, tomar agua de ese sistema. Pero ahora que tenían la tierra, tenían que depender de Dios para que Dios pudiera prosperarlos. Y es que ahora necesitaban agua. Y nosotros en este día, al estudiar esto, deberíamos agradecer a Dios. La sierva del Señor tiene una cita donde ella dice que todo lo que nosotros comemos, el agua que tomamos, absolutamente todo tiene la marca de la cruz de Cristo. Nosotros dependemos de Dios, no importa cuán poderoso o poderosa pueda ser una nación, se necesita de Dios para poder seguir existiendo. Por lo tanto, este pueblo, para poder ser próspero, ya tenía una tierra que Dios les había dado, necesitaba depender de Dios y obedecerlo. Leamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3, y el Salmo 24, versículo número 1. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel,
y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bien, como vemos aquí, Dios le da la tierra, pero le dice que tiene que cumplir algunas cosas, cuidar de poner en obra lo que Dios le había dicho. Y cuando nosotros pensamos en esto y vamos a estudiar en esta lección, no solamente tiene que ver con los 10 mandamientos, sino con muchos mandamientos que Dios le había dado para que ellos fueran un pueblo próspero. Ahora, el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? El mundo y los que en él habitan. O sea, todo le pertenece al Señor. Y así como Él se las dio, si no cumplían lo que Él les decía, lo que Él les pedía, Dios podía quitarles esta tierra. Y eso fue exactamente lo que pasó. No cumplieron lo que el Señor les dijo y Dios le quitó la tierra que Él les había dado. Una tierra que Él quería que fuera de ellos para siempre, como veremos. Nunca la iban a perder, siempre iban a mantenerla en posesión, siempre y cuando entendieran que esa tierra estaba relacionada con el cuidado, el amor, la dependencia de Dios. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Podemos intentarlo, pero vamos a fracasar. Y en este caso en especial, este pueblo había sido elegido por el Señor. Ellos tenían que cumplir y creer y respetar y obedecer la palabra del Señor para poder seguir, viviendo en esa tierra para siempre. Lo mismo que ocurrió cuando vimos en el día domingo acerca de el Edén. Dios le hizo esa morada hermosa, pero ellos decidieron desobedecer y Dios, que es el dueño, los tuvo lamentablemente que arrojar fuera de esa morada, y aquí estamos luchando, ¿verdad?, para volver a estar por la eternidad con el Señor. Esperamos esa promesa, pero tú y yo en una forma espiritual hoy no podemos entrar a la tierra de Canaán. Hoy algunos ni tan siquiera tenemos un pedazo de tierra. Elena G. de White dice que alguien que tiene un terreno realmente es como un rey y una reina. Nosotros pudimos observar eso en la pandemia. Personas que hicieron caso. Entramos en otro tema a través de irse al campo, a un lugar, a adquirir una posesión, una tierra, y realmente se vio la diferencia. Aunque en todas partes llegó el virus, estas personas que tenían su tierra no tenían problemas con alimentos, ni problemas con el agua. Realmente eran libres, y veremos más adelante cómo la lección explica esto en una forma muy clara. Así que bueno, mis queridos hermanos, la tierra era un regalo, era un don, que dependía de que el pueblo de Dios cumpliera el pacto, cumpliera las ordenanzas de Dios, dependiera de Él, porque la tierra sigue siendo del Señor. Nos vamos ahora al día martes. El día martes tiene como título el desafío de la tierra. En este día vemos claramente que los israelitas conquistan la tierra, pero no expulsan a todos los cananeos de ella. O sea que la tierra se repartió, como vamos a leer, pero tenían un desafío: seguir confiando en Dios para seguir expulsando a los cananeos. Aquí se nos dice que la primera mitad del libro muestra cómo Dios otorgó la tierra a su pueblo, desposeyendo a los cananeos. La segunda mitad relata cómo Israel tomó la tierra y se asentó en ella. Pero leemos en el libro de Josué, capítulo 13, los versículos del 1 al 7. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos,
desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los abeos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas, y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Como vemos aquí, ya Josué estaba viejo y dice que había mucha tierra por conquistar todavía. O sea, se hizo la repartición, pero cada tribu tenía que seguir avanzando hasta que expulsara a todos los cananeos. Tenían que confiar en Dios. Dios había prometido que les iba a dar esa tierra. Aquí nos dice la lección que la primera mitad del libro muestra cómo Dios otorgó la tierra a su pueblo, desposeyendo a los cananeos. La segunda mitad relata cómo Israel tomó la tierra y se asentó en ella. Lamentablemente, los israelitas no siguieron conquistando, más bien se mezclaron con las naciones estas paganas y llegaron a ser peor que estas naciones y finalmente perdieron la tierra que Dios les había prometido. Aquí hay una analogía, nos habla acerca de la salvación. Dios le dio las tierras, Dios se las iba a conquistar, tenían que tener fe, lo único que tenían que hacer era obedecer. Lo mismo ocurre con la salvación, es un don de Dios. Tú y yo no podemos salvarnos. Dios dio a su Hijo para que fuéramos salvos, pero la lección tiene una nota aquí que vale la pena que podamos leerla y entenderla, porque así como este pueblo no obedeció y perdió el don que Dios le dio de las tierras, nosotros también podemos perder la salvación. Dice aquí lo siguiente, hablando de lo que le estoy explicando acerca de por qué los judíos lamentablemente pues no pudieron obtener toda la tierra. Dice, sin embargo, para que los israelitas pudieran disfrutar del regalo de Dios, tuvieron que asumir todas las responsabilidades que conlleva vivir en la tierra. De manera semejante, nosotros debemos pasar por el proceso de la santificación, la obediencia amorosa a los requerimientos divinos para ser ciudadanos del reino de Dios. A pesar de las diferencias entre estas dos realidades, el paralelismo entre la recepción de la tierra por gracia y el acceso a la salvación por gracia se asemejan considerablemente. Hemos recibido un don maravilloso, pero podemos perderlos si no somos cuidadosos. Así que, mi querido hermano, nosotros necesitamos permanecer en la fe. Vamos a leer 2 pasajes que nos pueden ayudar a entender esto de cómo funciona realmente la salvación, porque tú y yo tenemos que obedecer al Señor. Si realmente somos salvos como resultado del amor de Dios, de ese don maravilloso, vamos a obedecer su palabra. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 12, y Hebreos capítulo 12 y versículo 28, lo siguiente. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí claramente estos pasajes nos dicen a nosotros que Dios nos ha dado la salvación por fe, que nosotros no podemos ganarla, pero dice que si nosotros recibimos esa salvación con gratitud, debemos servir a Dios agradándole con temor y con reverencia, o sea, honrándolo. Y también nos dice en el libro de Filipenses que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y ya conocemos bien lo que tenemos que hacer, es depender de Dios, entregarnos a Él. Pero ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Orar para escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios al estudiar su palabra. Debemos pedirle al Señor que nos dé su espíritu para predicarles a otros de la gran promesa que tenemos de salvación, hacer lo que Él nos pida. El libro del Camino a Cristo dice que nuestro primer trabajo es conságrate a Dios cada mañana. Así que debemos de preguntarnos en nuestra vida espiritual, en ese gozo de la salvación, si realmente estamos viviendo en Cristo, si estamos en Él. La Biblia es muy clara. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero también dice que cuando estamos con Él, vamos a llevar frutos, porque Él vive en nosotros. El apóstol San Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto no debería ser un tema de discusión, porque está muy claro. Si yo soy salvo en Cristo, yo debo obedecer su palabra, vivir en Cristo, estudiar, hacer su voluntad. Esto para mí está tan claro. Pero hay personas que dicen que no, que el Señor hizo todo y que yo no tengo que hacer absolutamente nada. O sea, la entrega a Dios ni la santificación, todo viene de Dios. Pero mis queridos hermanos, Dios no te va a obligar a estudiar la palabra del Señor. Dios no te va a obligar a ir a tomar tu Biblia y a tocar las puertas para dar estudios bíblicos. Dios no te va a obligar a orar, a hablar con Él. Eso es algo que tú tienes que hacer por gratitud y amor al Señor. Levantarte temprano, orar, vivir una vida de devoción con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí, de estar con Jesús y estar con Él, vivir en Él, vamos a proceder a obedecer su palabra. Es un resultado de mi comunión con Dios. Así que, por lo tanto, así como ellos perdieron esas tierras por no obedecer al Señor, nosotros también, si no obedecemos al Señor, podemos también perder la vida eterna. Ahora me gustaría leer una cita para terminar este día, donde nos dice por qué Israel fracasó. No cumplió una de las condiciones más importantes para que ellos se hubieran quedado en esa tierra. La cita dice lo siguiente, la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 527. Después de haberse establecido en Canaán, las tribus no hicieron ningún esfuerzo vigoroso para completar la conquista de la tierra. Satisfechas con el territorio que ya habían ganado, dejaron que su celo disminuyera y suspendieron la guerra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no los expulsó. El Señor había cumplido fielmente por su parte la promesa hecha a Israel. Josué había quebrantado el poderío de los cananeos y había distribuido la tierra entre las tribus. A esta solo le quedaba confiar en la seguridad de la ayuda divina y completar la tarea de desalojar a los habitantes de la tierra. Pero no lo hicieron, aliándose
con los cananeos, violaron abiertamente el mandamiento de Dios y así dejaron de cumplir la condición bajo la cual les había prometido ponerlos en posesión de Canaán. Los cananeos eran un símbolo de pecado. Fueron expulsados, exterminados, porque ya hemos estudiado esto. No tenían solución, eran idólatras y no solo eso, asesinos, mataban a sus propios hijos. Y bueno, no vamos a perder el tiempo explicando lo que ya hemos estudiado. Pero los israelitas se mezclaron con ellos y allí estuvo su fracaso. ¿Qué podemos decir de nosotros si no eliminamos el pecado, la mentira, la maldad? Si no nos arrodillamos, buscamos al Señor cada día para cumplir su palabra. También nosotros, mis queridos hermanos, al entrar en contacto con la maldad, ya estudiamos la semana pasada la influencia que ejerce la maldad sobre nosotros, también vamos a perdernos. Necesitamos cumplir el trabajo de Dios, o mejor dicho, para que a usted le guste lo que voy a decir, necesitamos entregarnos a Dios y que Él limpie nuestra vida de todo pecado. ¿Puede Dios hacer eso? Por supuesto que sí. Hay bastantes textos en la Biblia que nos dice que si nos entregamos a Él, el Señor puede cambiar nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es creer. Él ya envió a su Hijo. Así como en este texto que acabamos de leer, que Dios había cumplido su palabra y ellos debían de seguir expulsando a los cananeos, que eran un símbolo de maldad, pero no lo hicieron y fueron causa de su tropiezo. También nosotros, mientras sigamos diciendo que no podemos y guardemos pecados abiertos en nuestra vida, prácticas que no queremos dejar, también perderemos nosotros la salvación. Que Dios nos ayude para que nos podamos entregar a Él. Muy bien, el día miércoles tiene como título el jubileo. En este día vamos a hablar de dos reglas que Dios le pone al pueblo de Dios. Era el año sabático y el año del jubileo, que era el año 50. Tenemos muchas cosas que decir acerca de este tema, pero voy a tratar de resumirlo para no alargar el video. Lo primero que quiero decirles es que para poder que estos reglamentos se llevaran a cabo, Israel tenía que tener una tierra. Si no tenía tierra, esto no se podía llevar a cabo. Tenía que ser una nación. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer con estas dos leyes? La de el año sabático y la del año 50, que era el año del jubileo. Realmente hay muchas enseñanzas aquí. Vamos a leer el primer pasaje que lo encontramos en Levítico, capítulo 25, versículo del 1 al 5. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Muy bien, en este pasaje se le instruía a los israelitas que podían trabajar la tierra, cosecharla durante 6 años. Dios prometía que en ese 7º año Él iba a dar en abundancia, para que el 7º año la tierra pudiera descansar. Era un principio para cuidar de la tierra que le pertenece a Dios
Imagínense, además la instrucción venía de aquel que conoce todas las cosas, el creador de las cosas. Y también esta recomendación o este mandamiento tenía que ver con aquellas personas que por alguna razón habían caído en la pobreza. El versículo 6 y 7 del capítulo 25 de Levítico dice: mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. ¿Qué podemos ver aquí? Dependencia de Dios. Un año sabático. Ahora, con nuestra mentalidad occidental, cuando pensamos en un año sabático, pensamos en un año tal vez de vacaciones. Inmediatamente comenzamos a hacer planes para ver a dónde vamos a viajar, cómo podemos divertirnos. Sin embargo, en un estudio de la Torá de los judíos, que es un comentario, o del Talmud, que es un comentario de los libros de Moisés, ese comentario nos dice, ¿verdad?, que ese año sabático que iban a tener los judíos, imagínense, no iban a trabajar la tierra, eran agricultores, o sea que era un año sabático, un año de vacaciones. Todavía usamos el término voy a escoger un mes sabático, una semana sabática, un año sabático, pero según este estudio del Talmud, ellos deberían en ese año tomarlo para estudiar las escrituras, para poder tener un acercamiento más a Dios, para poder orar más. El santuario estaba allí, un año de agradecimiento, un año para poder meditar en lo que Dios les había dado. También ese año sabático les ayudaba a ellos para apartarse un poco de ese deseo de alcanzar o acumular riquezas materiales. También era para que pues los pobres pudieran comer, alimentarse. Así que realmente el séptimo año o el año sabático era una extensión más grande de lo que era el Shabbat, ¿verdad? El séptimo día de la semana. Se llamaba en hebreo Shemitah, paz en la tierra, ¿verdad? La tierra también tenía que tener paz. De paso, cuando usted lee el libro de Jeremías, ahí se nos dice que por no haber cumplido esto y darle paz a la tierra que era de Dios, Dios los expulsó de ella para que la tierra descansara 70 años. Y es muy interesante que hice una matemática, y 70 años que estuvieron de cautivo fueron los años que debió haber descansado la tierra en Canaán cuando ellos la obtuvieron, cuando entraron. Así que, bueno, lamentablemente el pueblo de Dios pues no cumplía algunas normas que Dios les pedía. Y luego está el día del jubileo. Leemos en el libro de Levítico, ahora del versículo 8 al 13, lo siguiente: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo,
santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis en este año de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión. Bien, como vemos aquí, el año 50 era un año especial. Durante 49 años, ¿no? Iban a guardar cada año sabático, o sea, después de 6 años de trabajar la tierra, la iban a hacer descansar, un año sabático, y esto lo iban a hacer durante 49 veces, y entonces iban a llegar al año 50. En el año 50 iba a pasar algo maravilloso. Ahora, hasta esto era un problema tanto para aquellos que querían cumplirlo en una forma fiel, como para aquellos que, pues, por alguna razón caían en una pobreza. Muchas personas que caían en pobreza, que tenían deudas, esperaban que estuviera cerca el año 50 para declararse en quiebra, ¿no? Y entonces, de esa forma, la responsabilidad pasaba a otra persona, pero solamente en realidad se trabajaba la tierra 1 o 2 años y después entonces se perdonaba la deuda, porque el año de jubileo era para que se perdonara toda la deuda, los esclavos, las personas que estaban pues trabajando para otros, los que habían tenido que vender sus tierras. En realidad la tierra no se podía vender, porque la tierra es de Dios. Lo que se vendía en realidad era la producción de la tierra, las cosechas que iba a tener ese hermano que había caído en desgracia por cualquier diferente motivo, pero que en el año 50 la persona que adquiría la tierra tenía que devolvérsela a la persona a la cual le pertenecía. Eran muchos años, pero si había un descendiente de esa persona, volvía a recuperar esa tierra. Como les dije, para poder cumplir estos mandamientos, Israel tenía que ser una nación y conservar la tierra para siempre. ¿Qué se buscaba con esto? Bueno, mis queridos hermanos, eliminar la maldad, poder ser dadivoso con el hermano que había fallado. La tierra, como hemos estado explicando en esta semana, era de Dios, y Dios quería que ellos se pudieran ayudar los unos a los otros en sus luchas, en sus pruebas, y que esa tierra permaneciera siempre, ¿verdad?, bajo la persona que cuando se repartió allá en los tiempos de Josué, esa tierra permaneciera. Lamentablemente este pueblo perdió ese privilegio y hoy no tienen la tierra completa como Dios se les había dado, sino un pequeño territorio donde está ubicado Israel. Estas leyes no se pueden llevar a cabo. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, nosotros no tenemos tierra. Aquí había un párrafo que decía que el que tiene tierra tiene libertad. Ya comentamos que esto es una verdad absoluta. El que tiene su tierrita hoy tiene libertad. Hoy vivimos apiñados. Yo mismo vivo aquí en esta casa, que es una townhouse. Hay 4 personas más. No puedo hacer mucha bulla. Hace unas semanas atrás me quebraron el vidrio de mi pica porque lo parqué en un lugar que no debía. O sea, no estoy libre. Tengo muchas restricciones. No puedo hacer algunas cosas porque no tengo una identidad, una tierra que me pertenece. Pero mañana vamos a hablar que muy pronto Cristo vendrá y esto terminará. Porque la tierra, este jubileo, el año sabático, era un símbolo de la venida del Mesías. En Isaías, el capítulo 61, nos dice que Él iba a venir, ¿verdad? Y veremos qué fue lo que vino a hacer Cristo. Mañana, en el último día, lo vamos a estudiar. Pero el jubileo era algo establecido por Dios que realmente ayudaba a las personas a sentir esa empatía que debemos sentir con aquellos que tienen dificultades. Ahora, hay un principio aquí. No tenemos tierras, pero el principio está allí y la lección nos lo explica bien. Aquí dice, después de hablar del año del jubileo, en esencia,
Este es el principal propósito del Evangelio. Borrar la distinción entre ricos y pobres. Ardua tarea, ¿verdad? Empresarios y empleados, privilegiados y desfavorecidos, poniéndonos a todos en pie de igualdad al reconocer nuestra total necesidad de la gracia de Dios. Dice aquí, desgraciadamente Israel no cumplió la norma establecida por Dios y, una vez más, al cabo de los siglos, se hicieron realidad las advertencias de desposesión. Como la tierra era de Dios y este pueblo, en vez de cumplir este mandamiento, ellos robaban, como dice el libro de Isaías, mataban. Hubieron reyes que derramaron sangre. Tenemos el caso del rey que le robó la tierra a Nabot. Mis queridos hermanos, el pueblo no practicó estas enseñanzas, que eran enseñanzas divinas, enseñanzas que iban a mantener este pueblo con una identidad. Lamentablemente no lo hicieron y perdieron esa tierra y perdieron este privilegio. Tú y yo, no sé, también tienes tu casa, dale gracias a Dios, tienes un terreno, estás en el campo, agradécele al Señor. Nosotros vivimos en ciudades, ¿verdad? No tenemos absolutamente nada y aún a veces, aunque tengamos casa, mi hija tiene una que está pagando y ahí está la estrata, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes reparar esto, no puedes sembrar, hay que pedir permiso. O sea, no hay libertad. Dios quería que este pueblo fuera libre y Dios quiere que tú y yo seamos libres. Qué triste, ¿no? Que con estas expectativas, con estas leyes hermosas que Dios le había dado, este pueblo realmente resultó ser un fracaso en muchos años. No todo el tiempo. Hubieron momentos de victorias también. Hubieron momentos que se cumplió esto. Hoy esta ley está obsoleta porque no hay tierra, se perdió las posesiones, esas posesiones, esos límites que ellos tenían, la herencia que le había dado cuando se repartió la tierra. Hoy ya no se sabe dónde están, pero si ellos hubieran sido fieles hasta el día de hoy, las hubieran tenido. ¡Qué privilegio! Nosotros también tenemos el privilegio de la salvación y como ya dijimos, si no ponemos atención, si no oramos, si no cuidamos nuestra salvación, nuestra relación con Jesús, la salvación al fin y al cabo es del Señor. Él la ofrece, pero la Biblia es clara. Todo aquel que cree en Él, ese es el que será salvo. Vámonos al día jueves, el último día de la semana. Tiene como título La tierra restaurada. Leemos en el libro de Jeremías capítulo 31 versículo 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Como sabemos, los judíos primero, las 10 tribus del norte, fueron conquistadas por los asirios y desaparecidas en el año 722 a.C. Luego, en el año 586, en la última invasión de Nabucodonosor, el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia y el templo fue completamente destruido. La ciudad perdieron su identidad y fueron llevados a Babilonia como cautivos. Pero allá, estando en esa ciudad llena de paganos, rodeados de idolatría, el pueblo de Dios reaccionó, oró, y Dios les promete que los iba a traer de vuelta. Dios le dio una segunda oportunidad. El templo fue restaurado. Y mis queridos hermanos, Cristo vino a ese templo y Él cumplió la profecía que estaba en el libro de Isaías, el capítulo 61,
donde decía: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que el Señor abrió esta parte de las Escrituras y dijo: hoy esto se ha cumplido. Aquel que representaba el año del jubileo vino a los suyos y le dijo: aquí he venido para sanar, para consolar, para libertar, pero no libertarlos ahora de Egipto, no para prometerles una tierra en Canaán. Aunque ellos tenían cierta libertad, estaban bajo el dominio romano, pero ahí llegó el libertador, el que iba a cumplir las promesas, el que realmente venía no solamente a libertarlos a ellos, sino a todos los que creen en su nombre, a cumplir las promesas del Señor. Allí estaba el Mesías, el dueño de la tierra, el que había peleado por ellos. Lamentablemente, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No cumplieron las responsabilidades de tener el don maravilloso de la tierra prometida. Y finalmente, en el año 70, el templo una vez más fue arrasado completamente. Todavía siguen esperando al Mesías. Todavía quieren construir otro templo. Muchos están engañados mandando dinero porque siguen creyendo que ese templo tiene que volverse a levantar, cuando todo lo que se hacía en ese templo era un símbolo del Mesías, de Cristo, de nuestro Salvador. En fin, todo lo que hemos estudiado acerca del jubileo, todo lo que hemos estudiado acerca de la tierra de Canaán, el don, el año sabático, todo esto representa el gozo y la paz que nos dará nuestro libertador. Aquí dice, para finalizar, el cumplimiento definitivo de la promesa divina del reposo. La abundancia y el bienestar en la tierra tendrá lugar en la tierra nueva, liberada del pecado y de sus consecuencias. En ese sentido, nuestra esperanza como cristianos se basa en la promesa del regreso de Cristo, quien establecerá su reino eterno en la tierra hecha nueva, tras un periodo de 1000 años en el cielo. Este será el cumplimiento final de todas las promesas acerca de la tierra. Yo quiero estar allí cuando todo esto termine, como lo deseo. Dios volverá, si eres estudioso, a traer el huerto del Edén y se lo va a entregar a Adán y a Eva. Mi querido hermano, estaremos ahí por la eternidad con Cristo Jesús, y esta vez sí la tierra será de nosotros. El Señor nos la va a donar, por supuesto. Ya hemos aprendido que todas las cosas les pertenecen a Dios, pero Él quiere dárnoslas. ¿Tú quieres estar allí? Hemos aprendido que junto con esa tierra, con ese don que Dios les había dado, el pueblo tenía responsabilidades. Hoy tú y yo tenemos responsabilidades también que cumplir con nuestro Señor. Si queremos estar allá, tenemos que tener una relación con Cristo, creer en Él, esperarlo, decirle a otros, como el voto bautismal, cuando levantaste la mano, que ibas a ayudar con todo tu esfuerzo para predicar la palabra del Señor, y decirles a otros que muy pronto estas promesas de la tierra restaurada, nueva, será entregada a los hijos de Dios que crean en Él. Yo espero verte allí. Que Dios te bendiga. Deseo que esta lección y lo que hemos aprendido acerca de la relación
que hay entre la tierra que se les daba, la relación con Dios y la espiritualidad, nos ayuda a prepararnos a nosotros para entender estos temas y pedirle a Dios que realmente podamos vivir en Cristo Jesús. Bendiciones y que pases un feliz sábado. Espero verte en la tierra renovada. Ora por mí, que yo estaré orando por ti.